Disfrutones y disfrutonas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y vamos a hablar sobre lo que ha acontecido en este Open de Australia. Ya por fin ha terminado este primer Grand Slam del año después de 2 semanas intensas de competición. Sí que es verdad que la primera semana pues no fue lo mejor posible, pero hay que reconocer que el torneo ha acabado de la mejor forma posible, tanto en el cuadro masculino como en el cuadro femenino. Bueno, para empezar, tengo que decir que he acertado con mis predicciones, tanto en chicos como en chicas, así que ya sabéis, si queréis seguir viendo contenido sobre tenis, ya sabéis, podéis suscribiros, darle al like, activar la campanita, que se va a venir mucho más contenido de tenis durante este año, bueno, y durante todo lo que dure este canal, ¿no? Ya que es mi deporte favorito. Y bueno, para empezar por las chicas, pues sí, se ha cumplido mi predicción y es que Elena Rybakina ha sido la campeona de este Open de Australia, consiguiendo su segundo título de Grand Slam tras el conseguido en 2022 en Wimbledon. Ya era hora, 4 años después, la jugadora kazaja vuelve a conquistar un grande y con todo el merecimiento del mundo, ya que es que acabó el año 2025 de una manera absolutamente escandalosa, conquistando también el torneo de maestras, venciendo a Arina Sabalenka en la final, al igual que lo hizo el sábado también, el sábado por la mañana aquí en España, a las 9:30, horario peninsular, venciéndola por 6-4, 4-6 y 6-4 en una final que la verdad que hubo de todo, porque es verdad que Rybakina empezó muy bien el primer set, ¿no? Haciéndole break relativamente pronto a Arina y ya manteniendo ese break durante todo el set. Pero ya vimos que en el segundo set como que la jugadora kazaja bajó el nivel, ¿no? Como que empezaba también ella misma a autoboicotearse un poquito, ¿no? Sí que es verdad que también Sabalenka pues fue ganando en confianza. Pero Rybakina como que tuvo ese momento en el que dudó más de ella misma también, de sus posibilidades, yo creo, ¿no? Que empezó a no creer tanto en poder conseguir el título, ¿no? Al menos en 2 sets. Y vimos como en ese 5-4, que se acaba ella para el 5 iguales en ese segundo set, pues pierde el juego en blanco, ¿no? Y Sabalenka se hace con ese segundo set, ¿no? Dando un golpe encima de la mesa y bueno, pues yéndonos al set decisivo, como fue en esa final entre ellas, que también remontó Sabalenka hace, creo que fue en el 2024, si no recuerdo mal, que fue 4-6, 6-3 y 6-4 para Sabalenka, pues todo hacía presagiar que podía acabar de la misma manera, ¿no? Esta final. Y más después de ese 3-0 inicial con el que Sabalenka se puso en el tercer set. Se puso con 3-0 inicial, enlazó 5 juegos consecutivos, ¿no? Desde ese 4 iguales del segundo set, enlazó 5 juegos consecutivos y ahí parecía que la final estaba muy decantada para la jugadora bielorrusa, ¿no? Que no la iba a dejar escapar y de repente Rybakina cambió el chip otra vez. Desde el box la dijeron energía, energía. Stefano Bukov, sobre todo, ¿no? Su entrenador principal, fue la que la dijo, energía, vamos, ten energía, porque como que había perdido totalmente esa chispa, ¿no? La jugadora kazaja. Y nada, con esas palabras mágicas, pues volvió a renacer como el ave fénix, ¿no? Elena Rybakina. Y de repente fue ella la que encajó 5 juegos consecutivos, ¿no? Pasamos de ese 3-0 de Sabalenka a un 5-3 de Rybakina, ¿no? Subiendo otra vez el nivel, increíblemente, ¿no? Sabalenka, pues, difícilmente podía hacer algo, porque sabemos que cuando Rybakina está de verdad enchufada mentalmente es prácticamente imparable, es casi imparable, o sea, ni siquiera Sabalenka es capaz de poderla frenar, ¿no? Porque empieza a encajar winners, pues empieza a meter winners desde todas las posiciones, empieza otra vez con el saque, ¿no? O sea, un arma muy buena que tiene Rybakina es el saque que tiene un saque de los mejores del circuito femenino, si no el mejor, ¿no? Y eso la otorga pues muchos puntos rápidos, ¿no? Y pues eso le ayuda muchísimo, ¿no? A la hora de poder sacar sus partidos. Y luego ese juego de fondo de pista que te arrolla absolutamente, ¿no?
Pues eso fue lo que hizo con Sabalenka, ¿no? Le dio totalmente la vuelta a la tortilla, sí que consiguió Arina poner ese 5-4, ¿no? Para darle todavía más emoción a lo que era la final, ¿no? Pero el último juego lo jugó muy bien Rybakina y de hecho terminó con un saque directo, ¿no? No podía ser de otra forma, terminó con un saque directo. Y esto, pues bueno, consolida a la kazaja como ahora mismo la jugadora más en forma del momento, la que mejor está jugando desde finales del año pasado. Se posiciona como número 3 del ranking WTA, ¿no? La posición que de verdad merece estar en ese top 3, ¿no? Junto con Sabalenka y con Swiatek. Sabemos que Rybakina desde hace unos años pues es la jugadora que más potencial tiene para desafiar ese binomio de Sabalenka y Swiatek, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Swiatek lleva desde el año pasado sin tampoco estar a su 100% en cuanto a constancia, ¿no? Sí que ganó Wimbledon, ganó Cincinnati, ganó varios torneos, pero no es esa Swiatek de años atrás donde dominaba por completo el circuito WTA, ¿no? Y Sabalenka, pues, a lo tonto, pues ya lleva varias finales también perdidas de Grand Slam, entre sets, ¿no? Está con Rybakina, la que se le escapó con Madison Keys. Lleva varias, la que se le escapó con Goff, por ejemplo, en Roland Garros, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que es la jugadora más regular del circuito, ¿no? La bielorrusa, por eso está la número 1 del mundo. Por eso sigue teniendo 3.000 y pico puntos de distancia con respecto a Swiatek, ¿no? Por esa regularidad que tiene, porque es la que más llega a finales y luego también sí que gana bastantes torneos Sabalenka, ¿no? Y bueno, Rybakina, al haber ganado el Open de Australia, se queda a unos 300 puntos de Swiatek, si no recuerdo mal, más o menos. No sé si son 7.600 Swiatek y 7.300 Rybakina, o una cosa así, ¿no? O sea, poniéndole mucha más emoción, ¿no? A lo que resta de temporada en el circuito WTA. Y sinceramente os digo, gente, que si sigue con esta regularidad, Rybakina incluso a lo mejor pueda acabar el año número 1 del mundo. Fijaos lo que os digo. Ya sabéis que yo en mis pronósticos dije que Rybakina iba a ganar 2 Grand Slams este año. Este iba a ser uno, Australia, y se ha cumplido. Y perfectamente puede acabar el año número 1 del mundo, porque si lo analizáis, el pasado año de Rybakina no fue tampoco muy halagüeño, ¿no? Estuvo muy, muy, muy regular y ya fue en la parte final cuando ya volvió a encontrar ese nivel que tiene ella, ¿no? A, a ser esa máquina, ¿no? Máquina perfecta, la jugadora kazaja. Y claro, Sabalenka defiende muchos puntos, Swiatek a lo tonto también defiende. Entonces, pues Rybakina, como vaya enlazando buenos Masters, buenos Grand Slams, etcétera, no hay que descartar que pueda acabar el año número 1 del mundo, ¿no? Yo dejo esto por aquí, ya veremos a finales de año, lo dejo por aquí a 2 de febrero de 2026, ¿no? Con este reciente título de la jugadora kazaja, ¿no? Y la verdad que yo me alegro, la verdad, pues es una jugadora que tengo simpatía por ella, o sea, la verdad que sí que a ver, sí que es verdad, hay que reconocer que a veces peca un poco demasiado de ser demasiado de hielo, ¿no? La jugadora kazaja, ¿no? Que parece que ni siente ni padece, que tiene horchata en vez de sangre en las venas, ¿no? Que podía reaccionar un poquito más. Ya lo vimos, ¿no? O sea, acababa de ganar su segundo Grand Slam, ganando a la número 1 del mundo, y su reacción fue como cuando ganas la primera ronda, ¿no? De un torneo, ¿no? O sea, hizo el ace, sonrió así un poquito, hizo así y ya está, ¿no? Sí que a lo mejor le podía faltar un poquito más de, pues eso, de punch, ¿no? A Rybakina, pero bueno, hay que aceptar que es su forma de ser, cada persona tenemos nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, y luego sí que es verdad que luego todo lo positivo que tiene es que es muy, muy humilde, muy amable, muy simpática, ¿sabes? Y siempre tiene respeto por las jugadoras rivales, ¿no? Y eso es lo que de verdad me gusta de la jugadora kazaja. Por parte de Sabalenka, pues bueno, lo dicho, otra final perdida más de Grand Slam, pero bueno, sigue siendo número 1 del mundo. Esta derrota sí que la va a escocer durante un tiempo, porque sabemos que Sabalenka no es que tenga muy buen perder, las cosas como son. Y bueno, también es verdad que después de ir 3-0 en el tercer set, con la final encaminada, pues como que todavía ha podido ser un poquito más chocante para ella, ¿no? El hecho de que se la haya podido remontar Rybakina, ¿no? Ya que Sabalenka iba por su quinto Grand Slam, ya que tiene 4, Swiatek tiene 6, ¿no? Entonces en esa lucha también particular entre el binomio, pues bueno, ahora se mete una tercera espada, ¿no? Como los Rybakina, veremos a ver cómo continúa todo.
Sí que es verdad que, bueno, por ejemplo, Cory Goff fue decepcionante, ¿no? Su actuación en cuartos de final con Svitolina. Goff también tiene que encontrar una regularidad porque es muy regular, es capaz igual de ganarte un gran slam o de ganarte un buen torneo también, como de perderte muy pronto, ¿no? Haciendo actuaciones absolutamente paupérrimas. Y luego, bueno, tenemos a Anisimova, que está ahí también, ¿no? Amanda Anisimova, bueno, yo lo veo más normal, porque Goff, quieras o no, también es muy joven, pero Goff lleva un poquito más asentada en ese top que Anisimova. Anisimova sobre todo explotó el año pasado y necesita seguir teniendo esa regularidad en los torneos, pero vamos, que Anisimova va a tener un año muy bueno. Y destacar también el papel de Pegula, Jessica Pegula, que precisamente fue la que logró cargarse a Anisimova, ¿no? En esos cuartos de final, cuando la mayoría dábamos por favorita a Amanda. Y también ganó a Madison Keys en la ronda anterior, ¿no? O sea, fue capaz de ganar a dos pegadoras, pero ya no pudo con Rybakina en semifinales, aunque en el segundo set la llevó hasta el tiebreak del segundo set. Mucho mérito lo de Jessica Pegula, porque es una jugadora, ya sabemos, muy luchadora, ¿no? Que no se rinde y que como bajes un poquito te puede comer la tostada perfectamente, ¿no? Y Pegula lleva una racha, la verdad, que bastante sólida, porque te hizo también semifinales en el Torneo de Maestras, te hizo semifinales en el US Open. La verdad que está cumpliendo la buena de Pegula. Claro, le falta ese plus para poder ganar lo que es un Grand Slam, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, ese nivel de potencia, pues no lo tiene Pegula, no. Pero tiene otras armas que sí que le sirven y en determinadas ocasiones pues sí que logra vencer, ¿no? A algunas de estas jugadoras que se presupone que son superiores a ella. ¿Cuál es el problema de Pegula? Que para ganar un torneo grande no basta con ganar a una o incluso dos, hay que ganar a tres o a cuatro, ¿no? De corrido, ¿no? De seguido. Entonces, eso ya se le complica bastante a Pegula, ¿no? Así que nada, por parte del cuadro femenino, pues hasta aquí, ¿no? Se ha cumplido mi predicción, ha ganado Elena Rybakina, su segundo Grand Slam, se vuelve a posicionar número 3 del mundo y espera un año, la verdad que muy bueno para Rybakina, ya os digo. Yo dije que iba a ganar otro Grand Slam este año y bueno, y en el resto de torneos pues va a estar ahí también, ¿no? Así que veremos si incluso acaba el año como número 1 del mundo. Y bueno, gente, pasamos al cuadro masculino. Madre mía, qué diferencia ha habido entre la primera semana y la segunda semana del cuadro masculino, ¿eh? Bueno, y más que segunda semana, porque incluso los cuartos de final tampoco es que fueran aquí la pera limonera, ¿no? Desde primera ronda hasta cuartos de final ha sido un torneo y luego ya semifinales y final ha sido otro torneo. En cuanto al cuadro masculino, ¿no? Yo creo que estaremos todo el mundo de acuerdo, ya que las primeras rondas casi todo el mundo ganaba en 3 sets, y que había algunos partidos a 5 sets. Luego, entre octavos de final, cuartos de final, ha habido retiradas, ¿no? Lo que pasó con Musetti, por ejemplo, con Djokovic. Ha habido, pues, la verdad que partidos bastante decepcionantes. La mayoría de ellos, como bien os digo, se resolvían en 3 sets. Pero llegaron las semifinales. Llegaron las semifinales, gente. Y las semifinales nos dejaron uno de los mejores días de la historia del tenis. Yo soy totalmente sincero, al menos desde mi punto de vista, las dos semifinales fueron absolutamente magistrales y nos dejaron pues prácticamente 10 horas del mejor tenis que pueda haber hoy en día, ¿no? Cumplieron totalmente las expectativas las dos semifinales, ¿no? Las cuales, pues bueno, los componían el top 4, ¿no? Los cuatro mejores jugadores del mundo, ¿no? Como lo son Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic, ¿no? Y bueno, la primera semifinal tuvo lugar a las 4:30 de la madrugada, ya lo sabemos, ¿no? Entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Zverev venía de haberle derrotado en los cuartos de final de hacía 2 años, entonces también el partido tenía tintes de revancha por parte de Carlos. El cara a cara estaba 6-6, ¿no? Lo cual, pues bueno, ese partido iba a desempatarlo. Había bastante pues morbo en juego, ¿no? Carlos por fin meterse en la final de este Open de Australia, Zverev volverse a meter en la final, ¿no? Después de que, bueno, pues fue el finalista el año pasado también, ¿no? Queriendo demostrar ese pasito adelante que le falta al jugador alemán, ¿no? Para poder lograr, aunque sea un Grand Slam.
en su carrera deportiva. Y la verdad que no decepcionó. Fue una semifinal increíble, los dos jugando a muy buen nivel. Carlitos poniéndose 2-0 por delante, remontando en el segundo set un 5-2 a Zverev y ganándole en el tiebreak 7-6, ¿no? Y en el tercer set, hombre, pues parecía incluso que el partido podría acabar en 3 sets. Que fueran 3 sets apretaditos, pero ganando Carlos en 3, como lo hizo con Tommy Paul, por ejemplo, en octavos de final, ¿no? O como mucho, pues viendo que Zverev a lo mejor le podía ganar el tercero, pero que en 4 como mucho Carlos pues podría vencer, ¿no? Y meterse en la final. Y ocurrió, pues, ocurrió lo que ocurrió, gente. Que a mediados del tercer set vemos como Carlos Alcaraz pues empieza a tener un golpe de calor, empieza a vomitar y empieza a tener calambres. Calambres, ¿no? En pista. Entonces, pues evidentemente su movilidad deja de ser totalmente la que era, ¿no? Empieza pues a jugar sin poderse mover prácticamente en la pista, también a la hora de sacar ya no hacía todo el movimiento, ¿no? Con el saque, ese impulso, ya para nada podía ejecutarlo de igual manera. Y llegamos al punto polémico, ¿no? Ya que con 5-4 arriba, Carlos en el tercer set, pues pide asistencia médica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al tener calambres, pues Zverev protesta de manera muy reiterada que no le podían atender por calambres, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que el jugador alemán no sabía que sí que se podía, ¿no? Ya que luego, pues bueno, pudimos comprobar que sí que hay una norma en la que, aunque tú tengas calambres, ¿no? Y si además, pues eso, si has tenido calambres y el jugador se ve que ha estado pasándolo mal, que ha estado vomitando, como en este caso por parte de Carlos y demás, sí que podían entrar las asistencias médicas, ¿no? Para poder intentar, pues, ayudar al jugador, ¿no? Así que en este caso sí que obró bien lo que fue la competición, no ha habido ningún tipo de amaño, ni se le ha beneficiado a Carlos, como mucha gente ha querido ver, ¿no? Poniéndolo pues a lo mejor al nivel de lo que pasó con Sinner y Spichirri, ¿no? Que también en teoría se benefició a Sinner, etcétera, etcétera, ¿no? Como este complot, esta conspiración de que sí constantemente están ayudando a estos dos jugadores, a los dos mejores jugadores del mundo, para que en todos los torneos haya final entre ellos dos, ¿no? Pues en este caso obró bien, competición, la organización del torneo, ¿no? Y bueno, la verdad que menos mal que Carlito se pudo tratar, porque al final consiguió sacar el partido adelante, gente. O sea, a mí que no me cuenten que no sea una heroicidad lo que hizo Carlos Alcaraz en semifinales contra Alexander Zverev, porque a pesar de todos esos problemas que tuvo, todos esos calambres, todo ese malestar, todos esos vómitos, logró sacar esa semifinal adelante a pesar de perder el tercer set finalmente en el tiebreak, el cuarto también perderlo en otro tiebreak, todo esto con un Carlos, ya decimos, disminuido totalmente a nivel físico y poco a poco sí que es verdad que se iba sintiendo mejor y poco a poco se iba moviendo mejor en pista, volviendo a coger confianza. También debido a Samu López, ¿no? Ya que cuando Carlos pues hablaba con su cuerpo técnico, ¿no? Pues les comentaba que no sabía lo que le pasaba, que se encontraba muy mal y demás. Y Samu le dijo, espérate, tranquilo, tú vete jugando, tranquilo, que poco a poco te irás encontrando mejor. Y vamos, sabias palabras de Samu López, ¿no? Porque estuvo totalmente en lo cierto. Y ya en el quinto set, ya Carlos pudo recobrar más esa confianza, ¿no? Esa movilidad a nivel físico, porque hizo puntazos, la verdad, también en el quinto set. Seguía sin estar al 100%, porque seguía sin sacar al 100% tampoco, sin impulsarse. Pero fue cobrando más energía y estuvo con break abajo durante todo el quinto set. Dios mío, Zverev seguía jugando increíblemente bien, seguía RQR, pim pam, pim pam, pim pam. Parecía que no iba a tener ese típico bajón que tiene Zverev prácticamente siempre, ¿no? En los momentos más importantes. Y llegamos a ese 5-4 para Zverev y saque. Y sí, tuvo ese bajón el jugador alemán cuando sacaba para ganar. Carlitos supo cómo mantenerse ahí estable, ¿no? Y al final consiguió ganar por 7-5 esa semifinal. Le logró remontar totalmente
ganarle 3 juegos consecutivos e incluso romperle en el último juego para evitar ese super tiebreak que hubiera sido, la verdad, que agónico a todos los niveles, ¿no? Con ese passing shot de derecha paralela que, bueno, Zverev logró impactar con la raqueta, pero no logró trasladarla, ¿no? Al otro lado de la pista. Así que, bueno, fue una gesta, fue histórico lo que hizo Alcaraz en semifinales, ¿no? Y simplemente por haber conseguido pasar esa barrera, se merecía ganar el título. Se merecía ganar este Open de Australia, completar ese Career Grand Slam como el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Pero todavía faltaba un pasito, faltaba lo más difícil, faltaba esa final, que iba a ser, pues bueno, contra uno de sus dos mayores rivales, ¿no? Ya fuera o el italiano Yannick Sinner o el serbio Novak Djokovic, ¿no? Los cuales, pues bueno, este torneo lo tiene pues como su segunda casa, ¿no? Djokovic al haberlo ganado por 10 veces y Sinner siendo el bicampeón, ¿no? El que había ganado los dos últimos títulos en Australia. El partido entre Alcaraz y Zverev fueron 5 horas y media, pero es que esta semifinal, esta segunda semifinal entre Yannick Sinner y Novak Djokovic, pues también fue un poco sorprendente, ¿no? Ya que la mayoría de gente se pensaba que iba a ser otro paseo de Sinner, ¿no? Que iba a ganarle por 3-0 al jugador serbio. Además, después de cómo vino Djokovic, después de cómo pasó esos cuartos de final con Musetti, ¿no? Ya que Musetti le iba ganando 2-0, se tuvo que retirar porque estaba lesionado. Y la imagen que mostró Djokovic, pues no fue buena para nada, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora le tocaba jugar con Sinner, pues la gente no tenía mucha confianza en Djokovic. Yo he de decir que sí que tenía confianza en cuanto a que le iba a plantar más cara a Sinner y que iba a salir muchísimo más motivado Djokovic de cómo salió con Musetti, cómo jugó con Musetti, ¿no? Además, había que tener en cuenta eso, ¿no? Que no jugó los octavos de final con Mensik, o sea, imaginaos otras 3 horas y media que a lo mejor hubiera jugado con Mensik, yo que sé, que lo hubiera ganado en 3 sets cerrados o en 4 sets o lo que fuera. Y luego imaginaos que incluso que hubiera remontado a Musetti, que hubiera sido capaz Djokovic de haber revertido la situación y haber remontado en 5 sets a Musetti. Eso imaginaos, hubieran sido otras 4 horas, a lo mejor 4 horas y media con Musetti en pista. O sea, imaginaos, o sea, a lo mejor se hubiera tirado 8 o 9 horas más en pista de las que estuvo a la hora de haber podido llegar a la semifinal y encararla con Sinner. Entonces, eso es mucha gasolina que él sí que tenía dentro, ¿no? Que fue lo que se quejó, ¿no? Durante el año pasado, que no llegaba a esa semifinal, ¿no? A esa instancia del torneo contra Alcaraz o Sinner en las mejores condiciones posibles para poder tener la oportunidad de ganarles, ¿no? Y en este caso, pues sí que llegaba. Llegaba con el físico para hacerlo, pero después de lo visto en cuartos de final parecía que no llegaba con el tenis para poder lograrlo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, nos regalaron otra semifinal absolutamente demencial, Sinner y Djokovic, otras 4 horas, creo que fueron 4 horas 9 minutos de partido. Pero es que encima hizo la todavía más difícil Djokovic, ya que el primer set lo ganó Sinner por 6-3, demostrando autoridad, ¿no? Sin estar muy lejos de esos partidos que jugaron el año pasado, en las que el italiano se mostró la verdad que superior, ¿no? Sí que es verdad que en Roland Garros fueron 3 sets muy cerrados, que incluso Djokovic pudo haber ganado alguno de ellos, pero aún así Sinner lo logró cerrar en 3 sets. Y en esta ocasión, bueno, pues a partir del segundo set, Djokovic empezó a jugar nivel Dios. O sea, nivel recordando a ese Djokovic, ¿no? Que ha dominado durante todos estos años en el circuito, que ha estado ahí codo con Federer y con Nadal, y que jugaba en el patio de su casa, en la Rod Laver Arena, ¿no? La Rod Laver Arena sí, el patio de la casa de Novak Djokovic. Ya, como os digo, o sea, es el segundo jugador que más veces ha ganado un Grand Slam con 10, después de los 14 de Rafa en Roland Garros. Y efectivamente, empezó a jugarle de tú a Sinner, mirándole de tú a tú, mirándole a los ojos, a Yannick Sinner en Australia en pista rápida. Una de las cosas más difíciles una de las cosas más difíciles que hay hoy en día en el mundo del tenis, ¿no? Mirarle de tú a Yannick Sinner en pista rápida en el Open de Australia, en la Rod Laver Arena. Y Novak Djokovic lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que le consiguió vencer en 5 sets
después de, ojo, de ir Sinner 2-1 arriba, o sea, estuvo un set a 0 y luego estuvo 2-1 arriba también, ¿no? Pero es que lo que más sorprendió de Djokovic fue esa capacidad de mantener ese nivel durante las 4 horas y 9 minutos, ese nivel de intensidad que hay que tener para poderle jugarle de tú a Sinner, porque sabemos que Sinner, otra cosa no, pero intensidad le mete por un tubo al juego, ¿no? Y sabemos que muchas veces parece un robot, que no baja el nivel, y sigue, y pimba, ¿no? Pues Djokovic tuvo esa capacidad de mantener ese ritmo constantemente y lo que más me sorprendió fue la capacidad que tuvo de solventar todas y cada una de las bolas de break que tuvo Sinner. Por ejemplo, en el quinto set, Sinner, ojito, tuvo 8 bolas de break Yannick Sinner. O sea, encima iba ganando el set, porque empezaba sacando Sinner en el quinto set, y creo que, no sé si fue ya con el 2-1, tuvo un 0-40. O sea, Djokovic creo que salvó como 2 o 3 0-40 en el partido. Y en total, como os digo, en el quinto set salvó 8 bolas de break. En el cuarto set salvó también algunas. Y a la mínima que tuvo él en el quinto set, logró romper el servicio de Sinner, explotándole la cabeza a todo el mundo, el público absolutamente enloquecido. La verdad que el público estaba volcado absolutamente con Novak Djokovic, ¿no? Para que pudiera lograr esa hazaña, esa proeza de lograr vencer a Sinner, ¿no? Y lo consiguió, lo consiguió. O sea, de verdad que chapó quitarse el sombrero completamente con Novak Djokovic a sus casi 39 años y ser capaz de lograr lo que hizo, ¿no? Evidentemente, como os digo, tuvo esa pizca de suerte que necesitaba, ¿no? Para poder, pues eso, jugarle de tú a uno de los dos extraterrestres, ¿no? Que dominan el circuito a día de hoy, en este caso a Yannick Sinner, ¿no? Ese plus de no haber jugado directamente los octavos de final con Mensik y de habérsele retirado a Musetti en el tercer set de los cuartos de final, ¿no? O sea, haber tenido poca exigencia. Y tuvo ese plus de gasolina, ¿no? Que le hizo poder vencer a Sinner, de verdad. El nivel de Djokovic fue increíble. O sea, la derecha paralela fue muy determinante en esa semifinal contra Sinner. A nivel táctico fue increíble Djokovic, pero eso pegándole a la bola vamos, como si fuera, vamos, como si fuera el último día que jugara al tenis en su vida. Y la derecha paralela le salió de locos. O sea, le volvió loco a Sinner con ese golpe durante todo el partido, ¿no? Y logró esa hazaña y bueno, y llegar a lo que era pues su 10ª final en Australia, habiendo ganado las 10 anteriores y pues seguir con esa posibilidad de ganar su 25º Grand Slam, que ya le hubiera colocado como el jugador en global, tanto chicos como chicas, con más Grand Slams de la historia, ya que como sabemos ahora mismo está empatado con Margaret Court. Y bueno, ya pasamos a la final que se llevó a cabo en el día de ayer a las 9:30 de la mañana, hora peninsular española, entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Spas en todo lo alto, capítulo número 10 de esta increíble rivalidad, ¿no? Con Djokovic dominando ese cara a cara por 5-4. Carlos habiendo ganado el último duelo en esas semifinales del US Open el año pasado, venciéndolo en 3 sets, absolutamente pasándolo por encima, ¿no? Y se iba a hacer historia, gente. Fuera lo que fuera, se iba a hacer historia. Si ganaba Novak Djokovic, como viene a ser su Grand Slam número 25, colocándose como el tenista con más Grand Slams de la historia, tanto en chicos como en chicas, ganando su 11º Open de Australia y logrando pues lo que se decía, ¿no? Que no podía llegar a hacer, ganar otro Grand Slam y encima vencer de manera consecutiva a Yannick Sinner y a Carlos Alcaraz, ¿no? A los dos mastodontes que hay a día de hoy en el tenis masculino. Y por otro lado, si ganaba Carlos Alcaraz, se iba a convertir en el jugador más joven en ganar los 4 Grand Slams, ganar su 7º grande con 22 años, ¿no? Y consolidarse como número 1 del mundo, con todavía más distancia con respecto a Yannick Sinner. Y ocurrió lo segundo, gente, qué bien, acerté mi pronóstico también por parte en el cuadro masculino, ya que Carlos Alcaraz logró vencer en 4 sets a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.
Pero madre mía, gente, qué mal. Después de ese primer set, de verdad, ese primer set fue totalmente inesperado. Totalmente inesperado, ya que Djokovic salió en God Mod, parecía que no había dejado de jugar, ¿no? Desde esa semifinal con Sinner, y volvió a ser ese Djokovic que nos recordó a años atrás, ¿no? Que dominaba todas y cada una de las facetas del juego, igual, tirando, pero como un demonio, ¿no? Tanto con la derecha como con el revés, sacando genial, llegando a todo y estaba desbordando a Carlos por todos los sitios, ¿no? Le estaba desarbolando completamente que Carlos no sabía ni por dónde le venía, ¿no? El asunto fallando también más de lo previsto, ¿no? Porque yo creo que le impactó muchísimo, ¿no? Con el nivel con el que había salido Djokovic al partido, ¿no? Había salido pues con ese modo, con ese God Mod absoluto, ¿no? El jugador serbio 6-2 en media hora de partido, ¿no? Y la verdad que la cosa pues pintaba más o menos, ¿no? Sí que es verdad que quedaba muchísimo partido por delante, yo seguía con la confianza intacta con Carlos, pero evidentemente tenían que cambiar cosas, ¿no? Que tanto que Carlos subiera de nivel, que cambiara un poquito a nivel táctico, ¿no? Cómo afrontar los puntos, ¿no? Para poderle hacerle más daño a Djokovic. Y de repente vimos cómo, pues bueno, en el segundo set cambiaron las papeletas completamente, ¿no? El partido dio un giro de 180 grados, la verdad que a mí me sorprendió porque Djokovic dio un bajón físico realmente palpable, ¿no? O sea, se vio ese desgaste que tuvo absolutamente demencial con Yannick Sinner en semifinales, ¿no? Y después de, bueno, evidentemente después de ese primer set en el que rozó la perfección absoluta, pues bajó totalmente el nivel y eso Carlos supo ver, supo aprovecharlo y empezó a cambiarle también un poquito más lo que era el juego, ¿no? Variando un poquito más. Sabemos que Carlos Alcaraz tiene absolutamente todo el repertorio de golpes que puede tener un tenista. Tiene la derecha, tiene el revés, tiene el saque, que lo tiene ahora mejor, ¿no? Poquito a poquito lo va teniendo mejor. Tiene el globo, tiene la dejada, tiene la volea y tiene esa magia, ¿no? Que tiene él, o sea, tiene absolutamente todo y poco a poco pues lo fue utilizando más, ¿no? Y eso pues fue desgastando cada vez más a Novak Djokovic. De fondo de pista también, conforme iba pasando el partido, Alcaraz pasó a ser el que dominaba, ¿no? También encontrando ya ese punto, esa chispa con la derecha también, ¿no? Encenanando más la derecha, siendo más sólido con ese revés, ¿no? Le hemos visto durante todo el torneo a Carlos con un nivel de revés absolutamente increíble, tanto el paralelo como el cruzado, ¿no? Incluso mejor que de costumbre. Y como os digo, pues le fue totalmente comiendo la tostada a Djokovic y revirtiendo la situación, ¿no? Le devolvió ese 6-2 y pues bueno, el tercer set fue muy parecido al segundo. Djokovic seguía sin tener ese punto, ¿no? Esa chispa. Y Carlos seguía por encima, ¿no? Rompiéndole el servicio, cada vez encontrándose mejor. Y bueno, ya parecía pues que la cosa estaba bastante encarrilada, ¿no? Carlitos poniéndose 2-1, solo a un set ya por fin, ¿no? De corroborar ese Career Grand Slam, Youngest, ¿no? Career Grand Slam. Y la verdad que, guau, yo estaba flipando, porque es que, como bien os digo, el partido dio un vuelco totalmente. Desde el primer set al segundo y tercer set, dio un vuelco y, y qué bien, porque es verdad que Novak Djokovic no podía continuar al mismo nivel que tenía en el primer set, después de la tunda que se dio con Sinner, ¿no? Y Carlitos también tenía que mejorar el nivel también, ¿no? Evidentemente. Y ya pues vimos un cuarto set en el que los dos jugadores ya coincidieron en el tiempo, por así decirlo, ya los dos estuvieron bien, hubo puntazos, la verdad. Y bueno, incluso Novak Djokovic tuvo bola de break con cuatro iguales que, bueno, que pudo ser muy importante porque incluso el partido se podía haber ido al quinto set, ¿no? Y Carlos supo cómo frenar esa situación, ¿no? Cómo salir adelante, ¿no? Demostrando esa madurez mental que tiene Carlos totalmente, ¿no? Y al final, pues derrotando a Djokovic por 7-5 en ese cuarto set, con un nivel de tenis absolutamente demencial. Unos puntos que hicieron los dos jugadores, ya sabemos ese punto mítico, ¿no? En el que
que Carlos le tira una bola muy buena a Djokovic, la defensa de Djokovic es increíble por el lado de su revés, la bola cae en el lado del revés de Carlos que ya se estaba aproximando a la red, pero claro, cae en un sitio un poquito raro, ¿no? Entonces Carlos le hace un angulito de revés cruzado a Djokovic. Djokovic llega como hace muchísimas veces, ¿no? Llega ahí deslizándose ahí, tira un revés paralelo con toda su alma que pasa por entre medias, ¿no? De la silla y del poste de la red, ¿no? Que casi ni bota la bola, pero ya estaba Carlos ahí preparado por si las moscas, ¡pum! Para darle a la bola bueno, de la manera en la que podía darle, ¿no? Y meterla al otro lado de la pista y acabar ganando el punto, ¿no? Sí, la verdad que ese punto fue probablemente el mejor punto del partido, seguramente, pero hubo varios más que estuvieron muy bien, ¿no? Hubieron varios más. Y nada, gente, logró ganar Carlitos, éxtasis absoluto, ¿no? Se cumplió, ¿no? La verdad que con total merecimiento el jugador murciano, ¿no? Dando ese paso adelante, todavía otro más, ¿no? En su carrera, solo con 22 añitos, haber ganado ya los 4 Grand Slams, haber ganado 8 Masters 1000 en total, 7 Grand Slams, ¿no? Este era su séptimo Grand Slam en global, título número 25, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se le puede pedir a Carlos Alcaraz, ¿no? Y le queda muchísimo todavía, muchísimo por hacer en su carrera. Ya lo dijo él posteriormente en rueda de prensa, ¿no? Quería conseguir evidentemente todos los Master 1000, conseguir la Copa de Maestros, la Copa Davis también y evidentemente en su día pues los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero es que gente, solo de pensar que tanto las Nito ATP Finals como los Juegos Olímpicos ha estado a esto de haberlo conseguido y de haberlo tenido ya, porque tanto la final de los Juegos Olímpicos contra Djokovic en París 2024, que la pierden 2 tiebreaks, como la final de las Nito ATP Finals el año pasado en Turín, que la pierde con Sinner 7-6 y 7-5, perfectamente esas dos finales pudieron haber caído de su lado, porque fueron dos partidos increíblemente buenos, parejos a más no poder, y que por detallitos se le escaparon esos dos partidos. O sea, ojito lo que estamos hablando, que incluso Carlos, con 22 años, ya también podía haber tenido las Nito ATP Finals y los Juegos Olímpicos. Es que, o sea, se quedó a esto de conseguirlo, gente. O sea, imaginaos, ¿no? Imaginaos. Bueno, ha conseguido ya uno de los que le faltaban, que era este Open de Australia. Además, eso, haciéndolo con el récord de siendo el más joven en lograrlo, desplegando un tenis absolutamente increíble, sintiéndose cada vez más cómodo en estas pistas, ¿no? Y después de haber pasado, como bien os he dicho anteriormente, ese bache en semifinales con Zverev, ¿no? Ese bache de vómitos, de malestar y de calambres, ¿no? Increíble, Carlos Alcaraz. Es increíble pensar que hemos tenido a Rafael Nadal aquí en España, a don Rafael Nadal Parera, y que justo después nos haya salido don Carlos Alcaraz García, ¿no? Incluso antes de que se retirara Rafa ya estaba Carlos, ¿no? Para hacerle el relevo. De verdad no somos conscientes de la suerte que tenemos de haber tenido a un top 3 de la historia del tenis y ahora mismo tener a uno que ya perfectamente se podría considerar que ya está en el top 10, entre el top 10, top 15, sin duda, ¿no? Y veremos a ver hasta dónde puede llegar Carlos Alcaraz, ya que solo tiene 22 añitos y solo las lesiones serían lo único que le podría privar de pues, llegar a los números del Big Three y quién sabe si no más, ¿no? Y quién sabe si no más, pero bueno. Y pues nada, gente, hasta aquí este resumen de lo que ha acontecido en la segunda semana del Open de Australia, sobre todo enfocándome en las semifinales y en la final. Tanto del cuadro femenino como del cuadro masculino. He acertado en mis pronósticos. Tanto Elena Rybakina como Carlos Alcaraz han sido los campeones, ganando por primera vez el título, ¿no? Tanto ella como él. Sucediendo a Madison Keys y a Yannick Sinner, que fueron los campeones del año pasado. Y bueno, gente, para este año, pues bueno, pediré a ver el número de la lotería, ¿no? A ver si tengo tanta suerte con el número de la lotería también y me sale, ¿no? Pero bueno,
de momento la primera vez que hago pronósticos en este canal, me ha salido bien la jugada, así que bueno, seguiré trayendo mis pronósticos, compartiéndolos con vosotros y quiero que vosotros también me dejéis los vuestros, gente, animaos, de verdad, animaos. Animaos, suscribíos, dadle al like, activad la campanita, que se viene muchísimo contenido de verdad al canal. Poco a poco iremos subiendo también con respecto a hacer más cosas en el canal, cambiar el setup también, poco a poco irá siendo un mejor setup, ir trayendo a gente para hacer charlas, para hacer debates, para hablar de cualquier cosa, de las tres temáticas, tanto de deportes como de videojuegos, como de películas y series. Y de verdad, gente, pues bueno, se ha quedado un torneo glorioso, han ganado los dos que yo quería que ganaran, de hecho, ¿no? Evidentemente, y han acabado obteniendo la victoria, así que genial, yo no puedo estar más contento. Así que bueno, dejadme en comentarios qué os ha parecido el torneo, tanto a nivel masculino como a nivel femenino. Si al principio estáis de acuerdo conmigo que al principio ha sido un poco decepcionante, pero luego al final ha remontado completamente, ¿no? Dejándonos un final glorioso. Si ibais más con Sinner, si pensáis que ha sido incluso un poquito de decepción el hecho de que Sinner haya perdido con Djokovic en semifinales y no hayamos tenido otro Sinner Alcaraz en la final. ¿Qué pensáis de lo de Novak Djokovic? Si ha tenido un poquito de suerte con lo sucedido en octavos de final y cuartos de final, pero con esa hazaña legendaria hecha en semifinales. Si os da pena que no haya logrado ese 25º Grand Slam en la final contra Carlos. También con respecto a Zverev, si pensáis que ha seguido siendo un pecho frío de escándalo, ya que un Carlos Alcaraz con calambres logró revertir la situación y derrotarle finalmente en la semifinal. Si no le va a dar a Zverev para ganar nunca un Grand Slam. Y evidentemente, pues hablar de Carlos, ¿no? ¿Qué pensáis de Carlos Alcaraz, ¿no? De este mastodonte murciano que tenemos, ¿no? Que nos ha dado muchas alegrías, nos sigue dando alegrías y nos seguirá dando muchas alegrías durante este 2026. Mi pronóstico es que gana 3. Ya lleva uno. Mi pronóstico es que se va a llevar 3 Grand Slams este año, Carlos. Así que bueno, de momento hemos empezado bien. Así que nada, gente, que tengáis una semana absolutamente pletórica. Aquí está lloviendo a más no poder. Bueno, prácticamente en todo el país, la verdad, que estamos con lluvias absolutamente escandalosas, ¿no? A ver si cambia también un poquito el tiempo. Vienen muy bien las lluvias, hay que reconocerlo que vienen muy bien, pero llega un punto que un poquito de sol, oye, pues no está de más, ¿no? Ya que da mucha energía también y motiva mucho más el sol que las lluvias, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo sigue también el tiempo. Así que nada, gente, espero que tengáis una muy buena semana. Un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlitos. Sí.